Ahora la diputada Camila Vallejo, hasta 4 minutos 44 segundos. Presidenta, yo creo que la derecha obligó al gobierno a negociar con la pistola en el pecho, pero le salió el tiro por la culata. Y eso es lo que sucedió después del fallo del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué digo esto? Porque, como lo decía el diputado Monsalve, la verdad es que pasamos 208.000 estudiantes que iban a tener el derecho de gratuidad a 178.000, 30.000 menos. Y son justamente los centros de formación técnica, los estudiantes de esos centros de formación técnica vulnerables que ya no van a ser beneficiarios, ¿cierto?, de esta gratuidad. ¿Y por qué? Aquí había mucha confusión. La verdad es que cuando se tomó la definición política de avanzar en gratuidad en 2016, a pesar de que no estaba lista la reforma a la educación superior, se dijo que hay que avanzar coherente con lo que va a ser la reforma y no solamente en el entendido de que la gratuidad no son becas, sino que también la gratuidad va asociada a requisitos institucionales. Y esos requisitos, 3 que se pusieron en la glosa de gratuidad, fueron los que impugnó el Tribunal Constitucional. Si se caían esos 3 requisitos, entraban todas las instituciones sin distinción, lo cual era imposible porque no había los recursos para incorporar a todos los estudiantes los 5 primeros deciles de todas las universidades privadas y públicas y todos los centros de formación técnica, institutos profesionales. Imposible, tuvo que pensarse en requisitos. De eso tuvo que dejarse 2, porque el de participación fue el más impugnado por el Tribunal Constitucional, diciendo incluso que participación y democracia interna no tenían nada que ver con calidad. Pero más allá de eso, lo que obligó a hacer que para la igualdad de trato de entre las universidades estatales y privadas, que era lo que buscaba el Tribunal Constitucional, los 2 requisitos aceptables, que era no lucro y acreditación por 4 años, obligó a meter a otras universidades privadas que antes no cumplían con el requisito de la participación. Eso hizo que los recursos que antes estaban pensados para los centros de formación técnica se fueran a las universidades privadas que ya conocemos que tuvieron que ingresar. Lo cual obligó al gobierno a decir cómo no dejamos afuera a los centros de formación técnica, y la única manera posible dentro de la ley era aumentando becas Nuevo Milenio, que no son gratuidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que de la noche a la mañana, la derecha, que venía insistiendo que becas era gratuidad, que podía hacerse gratuidad, se dio cuenta que becas para el mundo de los centros de formación técnica e institutos profesionales no es gratuidad, porque efectivamente las becas Nuevo Milenio, aunque se aumente el monto, deja fuera a otros estudiantes de los 5 primeros deciles que están en la misma sala de clase o el mismo centro de formación técnica, dado que no son chilenos, pueden ser haitianos, colombianos, peruanos, pero que viven en Chile y estudian y son de los 5 primeros deciles porque no son beneficiarios de la beca Nuevo Milenio, dado los requisitos que tienen, o incluso aquellos que en vez de tener promedio 5 en el colegio, tuvieron 4 o 9. Y eso es lo que produce y reproduce la discriminación arbitraria, gracias a que la derecha insistió que una solución era la beca, siendo que la beca no es gratuidad y se dieron cuenta ahora recién. Pero bueno, yo quiero agradecerle sí a la oposición, Presidenta, que hayan agudizado las contradicciones. Extremaron tanto la posición de llegar a decir que las estatales, o más bien el Estado, no tenía por suyo la obligación, el derecho de entregarle gratuidad a sus instituciones porque no tenían los 4 años de acreditación. Y la verdad es que es como decir que el Estado no les dé gratuidad a los estudiantes de las escuelas municipales porque hay escuelas municipales que son malas. Es una aberración, y menos mal que nos dimos cuenta de eso. Y el gobierno tuvo que reconocer que las estatales tienen que tener un trato distinto porque son suyas, porque tienen que hacerse cargo de que los estudiantes que van allá estudien de manera gratuita y que la calidad vaya mejorando progresivamente, y para eso acompañarlas con financiamiento. Cuestión que dijimos siempre. El 2011, en la movilización estudiantil, y que recién ahora se reconoce gracias a que la derecha extremó tanto su posición que tuvimos que llegar a esta conclusión. Y lo otro es que dieron cuenta del carácter político del Tribunal Constitucional. O sea, perdónenme, pero el fallo uno lo lee. Y vuelvo al punto anterior, el fallo dice que participación no tiene nada que ver con calidad, cuando en la misma ley orgánica constitucional, que rige todavía para la educación superior, define entre los puntos para garantizar calidad el tema de la participación. Si uno ve la etimología de la palabra educar, educar es guiar o conducir para el logro o al acercamiento al conocimiento, en el conocimiento para la vida. Y cuando uno quiere guiar al estudiante en esto que es el derecho, que no es solamente la gratuidad, el derecho tiene que ver con el proceso de aprendizaje, con la conducción que la palabra educar significa, uno no puede decir que nada que ver, no tiene nada que ver educar o conducir un ambiente de democracia interna, de participación, de ejercicio de derechos civiles y políticos, el tema de la calidad, obviamente que tiene que ver. Y por lo tanto que el Tribunal Constitucional niegue eso, que incluso está en la LOCE,
La verdad es que demuestra el carácter político y antidemocrático del Tribunal Constitucional. Presidenta, yo quiero señalar que efectivamente nos gustaría que hubiera más recursos. Para eso he llamado tanto al gobierno como a la oposición a apoyar iniciativas redistributivas, modificar la ley reservada al cobre o, como decía el diputado Rivas, renacionalizar. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Felipe